¿Alguna vez has sentido que tu mayor talento es, a los ojos del mundo, tu mayor defecto? Imagina las montañas que abrazan la Ciudad de México, un 20 de enero de 2025. El aire es frío, cortante, y huele a acero y pólvora. Estamos en el campo de tiro de un centro de entrenamiento de élite de la Policía Federal. Es un lugar de precisión y tecnología, una sinfonía de concreto y el eco agudo de los disparos. Aquí, en este crisol de adrenalina y testosterona, los agentes compiten por un lugar en el GEO, Grupo Especial de Operaciones, la unidad táctica más prestigiosa y mitificada del país. Es un mundo hermético, donde el machismo es una capa más del uniforme y la mentalidad arcaica aún dicta quién es apto para el combate, a pesar de la modernidad de las instalaciones. En este escenario de fuerza bruta y ruido, se mueve Nia Guerrero. Es una joven agente de 24 años, un espectro silencioso en un mundo de estruendos. Su piel oscura, herencia de su natal Coajinicuilapa, la hace visiblemente diferente en un mar de rostros mestizos. Se mueve con una economía de movimiento deliberada, una calma que sus compañeros confunden con timidez o miedo, pero sus ojos, profundos y enfocados, desmienten esa idea. Parecen ver el mundo a través de una mira telescópica, calculando distancias y vientos incluso en reposo. Nia no necesita hacer ruido. Su presencia es una declaración de intenciones por sí misma, una calma que precede a la tormenta más precisa. Su don es una paradoja. Su precisión casi sobrehumana con un rifle no nació en un campo de tiro, sino en los silenciosos manglares de la Costa Chica de Guerrero. Nació de las lecciones de su abuelo, un cazador que le enseñó a controlar su respiración hasta sincronizarla con el viento, a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies, a convertirse en parte del entorno en lugar de imponerse a él. Ama la disciplina y el desafío del trabajo policial, pero odia la política interna, la constante necesidad de demostrar su valía, el saber que tiene que ser el doble de buena que sus compañeros solo para ser considerada la mitad de valiosa. ¿Cómo puede sobrevivir un espíritu silencioso en un lugar que solo valora el grito? El guardián de este templo de la agresión es el comandante Mateo Rivas. A sus 50 años es una leyenda, el líder del GEO, un hombre que se ve a sí mismo como un herrero forjando armas humanas. Para él, un agente de élite no es solo un operativo, es una herramienta de intimidación. Debe ser físicamente imponente, agresivo, ruidoso. Su prejuicio no es abiertamente racista o sexista, es más sutil y, por lo tanto, más peligroso. Está disfrazado de pragmatismo táctico. Cree sinceramente que la presencia silenciosa de Nia, su aparente falta de agresividad, es una debilidad táctica, una pieza que no encaja en la dinámica de confrontación y dominio psicológico que define a su equipo. Hoy es la prueba final para ingresar al GEO. Una serie de disparos a larga distancia, en condiciones extremas de viento y estrés. Los otros candidatos, hombres corpulentos y con la mandíbula apretada, disparan con una agresividad contenida, sus respiraciones jadeantes. Luego es el turno de Nia. Se acerca a la línea de tiro con una calma que irrita a los instructores. No hay tensión en sus hombros. Su respiración es lenta, casi imperceptible. Se acuesta, se acomoda el rifle y por un momento parece que se ha fundido con el paisaje. Y entonces dispara. 5 disparos en sucesión, cada uno un susurro mortal. Un chaos. Silencio que sigue es absoluto, roto solo por el silbido del viento. El resultado aparece en la pantalla digital. No solo ha superado a todos los demás candidatos, sino que ha roto el récord histórico del campo de tiro. Un récord que, irónicamente, ostentaba el propio comandante Rivas desde hacía 20 años. La humillación para el sistema es silenciosa pero total. Los instructores se miran, incrédulos. Los otros candidatos la observan con una nueva mezcla de asombro y resentimiento. La diferente, la silenciosa, acaba de demostrar ser la más letal de todos. Su precisión no es solo habilidad, es un desafío directo a todo lo que el GEO representa. ¿Puede un sistema basado en la fuerza bruta aceptar una excelencia que no comprende? Más tarde, en su oficina, el comandante Rivas la espera. El aire es denso.
cargado de una tensión que podría cortarse con un cuchillo. Él no puede negar los números en el papel. Guerrero, dice con una frialdad que intenta enmascarar su desconcierto, sus resultados son una anomalía estadística. La palabra anomalía es un insulto disfrazado de cumplido. Pero mi equipo no necesita a alguien que se esconde detrás de un rifle. Necesito guerreros, no fantasmas. Su perfil psicológico es de evasión, no de confrontación. Cada palabra es un clavo en el ataúd de sus aspiraciones. No está evaluando su habilidad, está juzgando su alma. La sentencia final es tan precisa y letal como uno de sus propios disparos. Su precisión es innegable, pero es una precisión de laboratorio. La mira, y por primera vez hay un destello de algo parecido al desprecio en sus ojos. En la calle, en el caos, su silencio es una debilidad. Se levanta, dando por terminada la conversación y su carrera. Será reasignada a balística forense. Aproveche su talento con el microscopio. Es mi decisión final. La ha desterrado. La ha reducido de un arma a una herramienta de análisis, de una guerrera a una técnica. La ha enviado al lugar más silencioso de todos, el sótano donde se estudian los crímenes del pasado. Nia no responde, no discute, no muestra emoción. Su rostro es una máscara de impasibilidad, la misma que ha usado para sobrevivir hasta ahora. Saluda, se da la vuelta y sale de la oficina. La puerta se cierra y con ella se cierra la puerta a su sueño. Ha sido rechazada no por fallar, sino por tener éxito de una manera que el sistema no podía tolerar. Ha demostrado ser la mejor tiradora del país, y su recompensa es ser alejada de cualquier rifle para siempre. La ironía es tan amarga que casi podría saborearla. El silencio que tanto le criticaron es el mismo que ahora la envuelve mientras camina hacia su nuevo destino. Su nuevo hogar es un laboratorio en el sótano de la sede central de la Policía Federal. Un mundo de luz fluorescente, olor a productos químicos y el silencio estéril de la ciencia. Es una prisión profesional, un exilio diseñado para que se rinda y renuncie. Sus compañeros son científicos, no operativos. Sus herramientas ya no son rifles, sino microscopios y calibradores. Pasa meses analizando casquillos, estudiando las estrías únicas que cada arma deja en una bala, reconstruyendo trayectorias de crímenes que ya han sucedido. Es un trabajo de fantasmas, persiguiendo los ecos de la violencia. Pero, ¿qué pasa cuando un fantasma empieza a ver patrones que nadie más puede ver? El enojo inicial, la humillación, se transforma en una obsesión fría. Su don no ha muerto, ha evolucionado. Su mente sigue siendo la de una tiradora. Ve los casquillos no como evidencia, sino como la firma de un tirador. Empieza a encontrar la misma firma en crímenes aparentemente aislados por toda la Ciudad de México. Un ejecutivo en Santa Fe, un narcomenudista en Tepito, un político en Polanco. Las víctimas no tienen conexión, pero las balas sí. Son disparos imposibles, a larga distancia, con una precisión aterradora. Nadie más lo ve. La policía atribuye cada muerte a la violencia inconexa de la ciudad. Pero Nia sabe la verdad. Está trazando el mapa de un solo hombre. Un asesino en serie, un tirador fantasma que opera con total impunidad. Se da cuenta, con un escalofrío, de que su némesis profesional, el comandante Rivas, le ha dado sin querer la misión más importante de su vida. Su motivación ya no es ser aceptada por él, ni por el geo, es detener a su oscuro reflejo. Un tirador brillante, preciso y silencioso. Un fantasma, como él la llamó. Y ella es la única que puede cazarlo, no con un rifle, sino con la misma mente que el sistema despreció. La bala del silencio ha encontrado un nuevo objetivo. La noche del 15 de marzo de 2025, el laboratorio de balística era una isla de luz fluorescente en un océano de silencio. Nia estaba rodeada de fantasmas, fotografías de escenas de crímenes, bolsas de evidencia, imágenes de microscopio que revelaban las cicatrices únicas de cada bala. Sobre la pantalla de su computadora, un mapa de la Ciudad de México parpadeaba con 5 puntos rojos, desde un lujoso departamento en Santa Fe hasta un callejón olvidado en Tepito. 5 muertes,
5 víctimas sin conexión aparente, 5 balas disparadas por la misma mano experta. La ciudad dormía, ajena al depredador silencioso que la acechaba y a la única cazadora que había logrado descifrar su rastro. Era una guerra secreta, una que se libraba en el silencio de un sótano, lejos del estruendo de los campos de tiro. Su mente derivó a otro tipo de silencio, uno más cálido, a los manglares de Mindats, Coajinicuilapa, cuando tenía 10 años. Su abuelo, un hombre cuya piel tenía el color y la textura del cuero viejo, no le enseñó a disparar, le enseñó a desaparecer. «El buen cazador no se impone, mija», le decía, su voz un susurro que se mezclaba con el zumbido de los insectos. Se vuelve parte del monte. Siente el viento en la nuca antes de que mueva las hojas. Escucha el silencio entre los sonidos. El disparo es lo último, es solo un punto final. El verdadero trabajo es entender. No era una lección sobre armas, era una alelogía sobre la conexión, sobre la paz interior que se necesita para una precisión perfecta. De vuelta en la gélida realidad del laboratorio, terminó su informe. 30 páginas de análisis forense, tablas de datos y proyecciones de trayectoria que conectaban los 5 asesinatos de manera irrefutable. Era más que un informe. Era la voz de los muertos pidiendo justicia, una sinfonía de evidencia que ni el sistema más sordo podría ignorar. Sintió una oleada de propósito, una convicción fría que reemplazó la herida de la humillación. No necesitaba la aprobación de Rivas para ser una guerrera. Ya lo era. Esta era su arma ahora. Historias de convicción contra todo pronóstico resuenan con nosotros. Si crees en el poder de una sola voz para cambiar todo, suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad que celebra la implacable búsqueda de la verdad. Presentó sus hallazgos a un comité de revisión el 18 de marzo. La sala de juntas era estéril y los rostros de los comandantes, una muralla de escepticismo, escucharon su presentación calmada y lógica con una paciencia condescendiente. Hojeaban el informe, pero sus ojos estaban vacíos. Veían a una técnica de laboratorio, no a una investigadora. «Un trabajo muy diligente, guerrero», dijo el subdirector, un hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero está viendo fantasmas. Son ajustes de cuentas del narco. No hay conexión, solo coincidencia. Archívese». La burocracia, con su lógica aplastante, acababa de declarar que la verdad era irrelevante. Su voz había sido silenciada una vez más. Nia sabía que seguir la cadena de mando era un callejón sin salida. Esa misma tarde, en un acto de calculada insubordinación, imprimió una copia de su informe y la dejó con la asistente personal del comandante Rivas. No incluyó una nota, ni una solicitud, solo el informe. Era un guante arrojado, un desafío directo a la autoridad del hombre que la había desterrado. Sabía que se arriesgaba a un castigo disciplinario, a ganarse un enemigo poderoso, pero también sabía que el asesino volvería a actuar, y el peso de esa inacción sería mucho peor que cualquier represalia administrativa. Esperó, el silencio de su teléfono una respuesta en sí misma. ¿Miraría el león la evidencia o simplemente devoraría a la mensajera? La respuesta llegó 2 días después, no en forma de llamada, sino como un memorando oficial en su escritorio. Su informe había sido recibido y archivado para futura referencia. Y en un movimiento diseñado para cortarle las alas, se le informaba que su acceso a las bases de datos de casos criminales interdepartamentales había sido temporalmente restringido por motivos de seguridad. No solo la estaban ignorando, la estaban aislando. Le estaban quitando sus herramientas, construyendo un muro digital a su alrededor. El sistema no solo se negaba a escucharla, estaba activamente amordazándola. ¿Cómo se puede cazar a un fantasma cuando tus propios superiores te encierran en la oscuridad convirtiéndote en uno de ellos? La derrota fue un veneno lento. El síndrome del impostor, ese monstruo que había mantenido a raya, regresó con fuerza. La voz de Rivas resonaba en su cabeza, burlona. Una precisión de laboratorio. Quizás tenían razón. Quizás era solo una técnica obsesiva viendo patrones donde no los había, una niña jugando a ser detective. Miró el mapa en su pantalla,
Los 5 puntos rojos ahora parecían acusaciones contra su propia arrogancia. Peso de la duda era aplastante. ¿Era una visionaria o una ilusa? El silencio del laboratorio, ante su santuario, ahora se sentía como una tumba, la tumba de su credibilidad y su confianza. El 25 de marzo, la realidad destrozó sus dudas. En un noticiero de mediodía, la noticia estalló. Un banquero de alto perfil asesinado en su auto blindado en pleno periférico norte. El disparo, según el reportero, fue de una precisión quirúrgica, realizado desde un edificio a más de 800 metros. Los detalles eran inconfundibles. Era él, era su fantasma. Nia sintió una oleada de furia fría. No era una coincidencia, no era un ajuste de cuentas. Era el 6º punto rojo en su mapa, un punto que ella podría haber evitado si la hubieran escuchado. La sangre de ese hombre, se dio cuenta, también estaba en las manos de ellos. El nuevo asesinato, aunque trágico, le proporcionó lo que más necesitaba: nueva evidencia. El casquillo recuperado por la policía, analizado por ella en secreto, confirmó la firma. Pero esta vez descubrió algo más. Al introducir los datos del nuevo crimen, la hora, el lugar, las condiciones atmosféricas, en sus modelos, un nuevo patrón emergió. No era solo sobre el cómo, sino sobre el cuándo y el dónde. El asesino no era aleatorio. Estaba siguiendo una especie de lógica geográfica, una espiral que se cerraba sobre el corazón financiero de la ciudad, y su ritmo se estaba acelerando. Podía predecir, con un 80% de certeza, la zona de su próximo golpe. ¿Pero de qué servía saber el futuro si nadie te creía? Desesperada, intentó una última vía. Se acercó a un detective de homicidios de la vieja escuela, un hombre llamado Vargas, conocido por su desprecio por la burocracia y su confianza en la intuición. Lo esperó a la salida de su turno y en el estacionamiento le mostró su mapa. No solo le presentó su teoría, sino su predicción. «Va a volver a matar, detective», le dijo, su voz despojada de cualquier emoción, «en las próximas 48 horas, y será aquí, en esta zona de Polanco». Le entregó una carpeta con sus notas. Vargas la miró, sus ojos cansados, evaluándola. Vio la certeza en su mirada. «Estás loca, guerrero», dijo, «o eres la mejor detective que he visto. Te llamaré». La llamada de Vargas nunca llegó. En su lugar, llegó la noticia que paralizó al país. El 28 de marzo, el hijo de 14 años de un magnate de las telecomunicaciones fue secuestrado. El autor no pidió rescate. Envió un mensaje a los medios. Tenía al chico y estaba en lo alto del rascacielos Torre Axis, una estructura a medio construir en el Paseo de la Reforma. El mensaje terminaba con una amenaza: «Nadie sube, o él cae». El asesino en serie se había convertido en un terrorista, tomando como rehén no solo a un niño, sino a toda la ciudad. El GEO fue desplegado. El comandante Rivas estaba al mando. El escenario estaba listo para la tragedia. Desde su laboratorio, Nia observaba la cobertura en vivo por Internet. Veía las imágenes de los helicópteros, los puntos diminutos de los agentes del GEO intentando establecer un perímetro. Y entonces vio lo que temía: 2 agentes de élite, intentando una aproximación por un edificio contiguo, cayeron heridos por disparos de una precisión inhumana. El tirador los tenía inmovilizados, dominando todo el campo de batalla desde su nido de águila. El GEO, el equipo de asalto más temido, los guerreros de Rivas, estaban completamente superados por un solo hombre silencioso y preciso. El sistema había chocado contra un muro. El arma de fuerza bruta había sido derrotada por el bisturí, y el único bisturí que les quedaba estaba en un sótano, olvidado y desarmado. El Paseo de la Reforma, el corazón palpitante de la Ciudad de México, se había convertido en una zona de guerra silenciosa. El 28 de marzo de 2025, el caos era vertical. El GEO, el equipo de élite del comandante Rivas, estaba completamente paralizado. Sus guerreros, con su equipo de asalto de millones de pesos y su entrenamiento agresivo, eran impotentes. Cada intento de aproximación al rascacielos era recibido por un disparo de una precisión fantasmal que los obligaba a retroceder. El tirador, un espectro invisible en lo alto de la estructura de acero y cristal, los estaba humillando.
desmantelando su reputación bala por bala. Rivas, en su puesto de mando móvil, observaba las pantallas con una furia impotente, el rostro de su propio fracaso reflejado en cada monitor. Su filosofía de fuerza bruta se estaba desangrando en el asfalto. El ultimátum del tirador llegó por un canal de radio abierto. En 60 minutos, si sus demandas no eran cumplidas, el niño caería. El pánico se apoderó del mando. Los mejores francotiradores del GEO, hombres que podían acertar a un blanco a 1 kilómetro, subieron a los tejados de los edificios contiguos. Analizaron la situación. El disparo era un imposible logístico y físico. Requería atravesar el espacio abierto de Reforma, con vientos arremolinados e impredecibles que creaban un túnel de turbulencia, para luego pasar por el hueco de una ventana en un ángulo casi perpendicular. «Es un disparo inhumano, comandante», informó el jefe de los francotiradores, su voz teñida de derrota. «Es un suicidio. Arriesgamos pegarle al rehén». La élite había admitido su derrota. Rivas sintió el sabor amargo de la ceniza en su boca. Todas sus opciones se habían agotado. Sus hombres, su sistema, su filosofía, todo había fallado. Se quedó mirando el mapa táctico, un laberinto sin salida. Y entonces, como un último recurso, como un hombre ahogándose que se aferra a una astilla, recordó el informe que había archivado, la anomalía estadística que había desterrado a un sótano. Tomó la radio, su mano temblando de una furia humillada. «Guerrero», ladró por el comunicador, su voz una mezcla de orden y súplica. «Necesito su análisis de trayectoria. Ahora». Se hizo un largo silencio en la línea, un silencio que pareció una eternidad. Ver a un sistema roto obligado a pedir ayuda a quien despreció nos da una extraña esperanza. Si crees en el poder de los rechazados para salvar el día, únete a nuestra comunidad. Es un clic para celebrar a los héroes que el mundo no vio venir. La respuesta de Nia llegó, no con urgencia, sino con una calma que cortó el aire tenso del puesto de mando. «Negativo, comandante», dijo su voz, clara y firme, para que todos la escucharan. «Usted no necesita mi análisis». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras aplastara el ego de Rivas. «Usted necesita mi rifle». El mensaje fue una bomba de neutrón. No era insubordinación, era la verdad en su forma más pura y brutal. Rivas se quedó sin palabras. El silencio en el puesto de mando fue absoluto. El fantasma del laboratorio acababa de tomar el control de la guerra. Su llegada fue un evento surrealista. Una camioneta sin insignias la dejó cerca del perímetro. Nia bajó, vestida con un uniforme táctico sencillo, llevando un estuche de rifle largo y desgastado. Caminó a través del caos del GEO de los hombres que la miraban con una mezcla de resentimiento y una desesperada curiosidad. Ignoró sus equipos de alta tecnología, sus computadoras balísticas, sus medidores de viento láser. En el tejado designado abrió su estuche. Dentro no había un arma de última generación, sino un rifle de cerrojo personalizado, un modelo más viejo, con la culata de madera pulida por el uso, una extensión de su propio cuerpo. Era el arma de un cazador, no la de un soldado. Mientras montaba su bípode y comenzaba a leer el viento, sintiendo el aire en su rostro, el comandante Rivas subió al tejado, recuperando un ápice de su autoridad. «Guerrero, el viento viene del noroeste con ráfagas de...», comenzó a dictarle, intentando imponer su control. Nia no se giró, no le respondió. Simplemente levantó una mano, un gesto universal y silencioso para que se callara. No fue un acto de desafío, fue un acto de concentración absoluta. Estaba en su ritual, en el espacio sagrado entre ella y su objetivo. El ruido de la jerarquía, de la duda, del pasado, era una distracción que no podía permitirse. Rivas, por primera vez en su vida, obedeció. El mundo de Nia se encogió al tamaño de su mira telescópica. El ruido de la ciudad, los helicópteros, las sirenas, todo se desvaneció. Solo quedaba el viento, su respiración y el latido lento y constante de su propio corazón. Recordó a su abuelo, la sensación de la tierra bajo sus pies. No luchó contra el viento, lo escuchó, lo sintió, lo entendió. Ajustó la mira no basándose solo en los datos, sino en su instinto,
En esa conexión casi mística con el entorno, su dedo se deslizó hacia el gatillo, el tiempo se detuvo, el mundo entero contuvo la respiración con ella. El disparo no fue un estruendo, fue un susurro, un único thump seco que pareció ser absorbido por el viento. La bala, un proyectil de 168 granos de precisión quirúrgica, comenzó su viaje imposible. Danzó con las corrientes de aire, atravesó el cañón de asfalto de Reforma, pasó limpiamente por el marco de la ventana del rascacielos y encontró su destino. En el tejado, Nia no se movió. Mantuvo la posición, su ojo aún en la mira, su respiración aún controlada, siguiendo el viaje de la bala con su alma hasta mucho después de que hubiera impactado. Era la encarnación de la calma letal. Pasaron 3 segundos que duraron una vida, y entonces la voz de un observador del Geo crepitó en la radio, ahogada por la incredulidad. Blanco neutralizado. Repito, blanco neutralizado. El rehén está a salvo. Una explosión de alivio recorrió las ondas de radio, las calles, la ciudad entera. El fantasma había sido cazado. La amenaza había terminado. El niño estaba a salvo. La misión se había cumplido. La bala del silencio había gritado más fuerte que todo el arsenal del Geo junto. Rivas no celebró, no dio ninguna orden. Simplemente se quedó allí, mirando a la joven mujer que se levantaba lentamente, desmontando su rifle con la misma calma con la que había disparado. La miró, pero ya no veía a la técnica de laboratorio, a la anomalía estadística. Veía a una guerrera, pero de un tipo que su manual de testosterona y agresión nunca había contemplado. Su paradigma, su visión del mundo, su definición de fuerza, todo acababa de ser hecho añicos por la precisión silenciosa de la persona que él mismo había desechado y enviado a un sótano. Su mundo estaba roto, y no sabía cómo reconstruirlo. En el tejado, el eco del disparo se había desvanecido, pero una nueva forma de silencio, uno cargado de asombro y una verdad innegable, se instaló entre los agentes del Geo. Miraban a Nia, no como a una técnica de laboratorio, sino como a una fuerza de la naturaleza que no podían comprender. El comandante Rivas permaneció inmóvil, su rostro una máscara de conmoción. Su universo, construido sobre los cimientos de la agresión y la intimidación, se había derrumbado por la bala de una mujer a la que había llamado fantasma. La leyenda de la bala del silencio nació en ese momento, no en los pasillos de la academia, sino en el aire frío sobre un paseo de la Reforma que volvía lentamente a la vida. Un testimonio de que la fuerza más letal es a menudo la que nunca se oye venir. La historia del rescate se convirtió en un mito interno, una narrativa clandestina que se extendió por la Policía Federal con la velocidad de un incendio. No se podía suprimir. Había demasiados testigos. El informe oficial fue una obra de arte burocrática, atribuyendo el éxito a una operación conjunta, pero todos sabían la verdad. Rivas, enfrentado a la evidencia irrefutable de su propio error de juicio y al heroísmo de Nia, se encontró en una encrucijada. Podía usar su poder para enterrar la historia y proteger su ego, o podía hacer lo impensable, admitir su error y al hacerlo cambiar el curso de la institución para siempre. La decisión que tomó no fue la de un comandante protegiendo su legado, sino la de un hombre que había visto la verdad cara a cara. En un acto sin precedentes, Rivas convocó a una reunión de alto mando y recomendó personalmente la creación de una unidad táctica completamente nueva. Durante años, hemos estado entrenando leones para cazar en la selva, dijo frente a una audiencia de comandantes atónitos, pero nos enfrentamos a un nuevo tipo de depredador, uno que caza desde las sombras. Necesitamos un nuevo tipo de cazador. Describió la necesidad de una unidad basada en la inteligencia, la paciencia y la precisión quirúrgica. No mencionó a Nia por su nombre en ese momento, pero todos en la sala sabían que estaba describiendo el arma viviente que él mismo había desechado. La Unidad de Vigilancia y Neutralización a Distancia, BIND. El heroísmo de Nia fue reconocido, aunque discretamente al principio. Le ofrecieron un lugar en el Geo, el sueño por el que había luchado. Era la victoria, la validación,
la oportunidad de entrar por la puerta grande al club que la había rechazado. Pero Nia, con la misma calma con la que había apretado el gatillo, rechazó la oferta. «Gracias, comandante», le dijo a Rivas en privado, «pero yo no pertenezco al GEO. Mi forma de trabajar no es la suya». En lugar de aceptar un lugar en su mesa, decidió construir la suya propia. Aceptó convertirse en la primera comandante de la recién creada BIND, con plena autoridad para reclutar a sus propios agentes. No quería ser una guerrera de Rivas, quería liderar a los suyos. La BIND se convirtió en la unidad más enigmática y eficaz de la fuerza. Nia no reclutó a los más fuertes ni a los más agresivos. Reclutó a los fantasmas que el sistema había ignorado. Analistas de datos, psicólogos, hackers, observadores pacientes, tiradores precisos que, como ella, no encajaban en el molde del guerrero. Su cuartel general no era un gimnasio, era una sala de análisis. Su arma principal no era el músculo, sino la información. Se convirtieron en los cirujanos del cuerpo policial, capaces de extirpar amenazas con una precisión que minimizaba los daños colaterales, demostrando que la inteligencia y la calma eran armas estratégicas de un poder incalculable. La historia de Nia y la creación de la BIND obligaron a toda la institución a reevaluar sus arcaicos criterios de selección. Demostró que el valor de un agente no se mide por el ruido que hace, sino por la efectividad de sus acciones. Abrió la puerta a una nueva generación de perfiles, a hombres y mujeres cuya fuerza residía en el silencio, la inteligencia y una calma inquebrantable. Historias como la suya nos inspiran a mirar más allá de las apariencias y a valorar el talento en todas sus formas. Si crees que el mundo necesita más fantasmas que luchen desde las sombras por un bien mayor, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a seguir contando sus silenciosas victorias. 3 años después, en un tejado con vistas a la ciudad, la comandante Nia Guerrero supervisa el entrenamiento de un nuevo recluta de la BIND. Es un joven hacker de 20 años, un genio de la informática, que ella misma reclutó de un programa de reforma juvenil tras haber penetrado los sistemas de seguridad de la policía. El joven la mira con una mezcla de admiración y curiosidad. «Comandante», le pregunta, «¿cómo supo que yo sería un buen agente?» Todos los demás solo veían a un delincuente. Nia sonríe levemente, una sonrisa casi imperceptible, y ajusta la mira del rifle de entrenamiento. «Porque vi que podías acertar a un blanco que nadie más podía ver», responde. «Y eso es lo único que importa».